¿Has parado a pensar? Porque todos hablamos de lo que perdonamos a nuestros padres, de lo que perdonamos a uno, al otro, de lo que ha hecho, de lo que no ha hecho. Es que los justificamos, siempre estamos como dando explicaciones a nuestros, aunque sean mentales, las actitudes pasadas de nuestros padres. Al final queda una pregunta que deberíamos hacernos todos y así poder realmente saber qué es lo que nuestros padres piensan de nosotros o sienten por nosotros. Para poder averiguar este importante tema, porque siempre sabemos lo que nosotros sentimos por ellos, pero nunca lo que ellos, papá, mamá, sienten por nosotros. A veces es difícil de averiguar, porque siempre estamos nosotros en primer lugar y nunca nos ponemos a pensar qué es lo que ellos sienten por nosotros. Y en relación frecuentemente al abandono, a la traición, que son las principales heridas que luego acarrean a lo largo de la vida comportamientos completamente anómalos. Por ejemplo, una persona que es abandonada o tiene la sensación de haber sido abandonada va a tener una relación con sus parejas muy obsesiva, muy celosa, muy acaparadora. Sin embargo, el que es traicionado o traicionada va a reaccionar de manera mucho más suspicaz, mucho más, podemos decir, prudente, mezclada de miedo a ser traicionado o traicionada, y todo eso con un tinte en los dos casos, tanto en el abandono como en la traición, muy negativo por parte de los padres. Es decir, la sensación que se tiene cuando se es traicionado o traicionada o abandonado, abandonada, se tiene un sentimiento muy negativo de los padres hacia nosotros, aunque nos repitamos 1001 vez que los perdonamos. La cuestión no es nuestra, es ellos. ¿Qué es lo que ellos sienten por nosotros? Por tanto, hay que parar a pensar en eso. Es terriblemente importante tener la sensación de que nuestros padres nos están juzgando o dejando de lado, menospreciando, ninguneando o tratando como a un niño, como muchas veces. Incluso gente mayor, veo que hasta la voz cambian cuando hablan con su padre o su madre. Y la voz de niño, auténtico, de niño. O la persona que es traicionada va a actuar con sus padres de manera muy agresiva. Muy sin demostrar nada de cariño, puesto que esa traición sale a flor de piel en cualquier momento, en cualquier situación, no solo con padres, con amistades, con parejas. El abandono igual va a surgir de esa manera. Entonces hay que recomponer esa mirada de los padres hacia nosotros. Es un proceso largo, puesto que hay que intentar, como lo explicaba en un vídeo pasado, que el amor que se tuvo de pequeño, volvamos un poco al principio, ¿no? Porque nuestro amor como hijos es incondicional. Llegamos a este mundo con un alma, un cuerpo sin herida, y que por lo tanto nuestro amor hacia ellos es incondicional. Ellos ya llevan viviendo aquí 20, 30 años y por lo tanto ya tienen sus heridas. Heridas de padres, heridas de parejas. Por lo tanto, ese amor no puede ser tan puro como el de un niño pequeño. Para eso, para entender que ellos también sufrieron sus heridas y que por lo tanto nos las transmiten, y para no perpetuar esa herida, traición, abandono, humillación, como seguramente habréis visto o leído libros al respecto, vamos a intentar recomponer esos padres que parece, porque claro, es una sensación que se tiene cuando se ha abandonado, que nos ha abandonado, menospreciado, y sin embargo esa mirada dejó de ser amorosa hace tiempo,
para convertirse en lo que acabo de decir, juiciosa, cosa que hay que cambiar. Hay que intentar recobrar ese amor de padres a hijos y que en nosotros esté presente. Tanto que cuando tengamos el recuerdo de ellos, no sea un recuerdo negativo, sino todo lo contrario. Podemos decir que el sumum de llegar a saber que estamos en un proceso muy curativo es llegar a pensar a un momento dado, pero pensar es diferente a sentir. Hay que sentir que hay admiración de nuestros padres hacia nosotros. Hay que buscar la manera para que esa representación, esa imagen que nos llegue, sea pura y sea para nosotros verdad, de lo que ellos sienten por nosotros, y sentir realmente que esto que estamos imaginando y mismo creando sea para nosotros verdad. Poder apoyarse sobre una verdad, por ejemplo, la actitud del padre debe ser protectora, la actitud de la madre amorosa. Teniendo en cuenta estos, que son muy muy importantes, no hay que dejarlo de lado y trabajar en ello, para recomponerse uno mismo. Recordad que somos 50% de padre, 50% de madre, y que en un momento dado en su vida se encontraron, realizaron un acto de amor. En ese acto de amor se fusionaron dos células, una de cada uno, para crearnos a nosotros, en un acto de amor. Por lo tanto, perpetuando ese acto, aquí estamos. Para recomponer estas dos partes tan importantes de nosotros, pasa por el amor paterno, que tiene que venir y por lo tanto recobrarnos en nosotros nuestro ser, y el amor materno, que tiene la misma función. Por lo tanto, cuando volvamos a tener esa mirada amorosa de cada uno de nosotros, nuestra biología, influenciada por nuestras emociones, volverá a unirse perfectamente y recobrar una autoestima que todos necesitamos, y más en estos momentos de una confusión terrible. ¿De acuerdo? Venga, buen trabajo y os animo a hacerlo. Cuesta mucho recobrar el cariño, aunque sea creado, aunque ya no estén. Hay que hacerlo para que nosotros, el ser, vuelva a ser el que era. Es decir, lleno de amor, de cariño, capaz de perdonar lo imperdonable, ¿de acuerdo? Y se materializa en algo real. Venga, buen trabajo y os animo a hacerlo. Cuesta, pero no hay cosa que no sea más bonita que un esfuerzo por uno mismo, porque quien más lo va a notar vas a ser tú, nadie más. Ese trabajo interior es tuyo, es un esfuerzo a realizar por ti. Nadie lo va a hacer por ti, ¿de acuerdo? Y cada uno tiene que hacerlo, ¿de acuerdo? Venga, os mando muchos saludos desde Tenerife, ¿de acuerdo? Recuerdo el tema de la radio, cada miércoles a las 3 de la tarde en MDQ. Hasta pronto.